Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto, el programa donde hablamos de cosas que nos hacen mejorar todos los días. El día de hoy quiero que hablemos de las ventajas. La semana antepasada, no la semana pasada, la semana antepasada estuvimos hablando del tema de las desventajas y por qué las desventajas, a pesar de que son algo que existen, que es real, que lo tenemos nosotros, o sea, que tenemos en el sentido de que nacemos con un set de características, algunas nos favorecen en ciertas actividades y otras no nos favorecen esas actividades. Y ya vemos las, entre comillas, desventajas. Ahora vamos a hablar de las ventajas, porque es muy fácil hablar de las cosas que no tenemos. Es muy fácil hablar de lo que no somos o de lo que no podemos lograr por algo en lo que nacimos o por el lugar en el que nacimos o por las condiciones en las que nacimos. No voy a entrar específicamente en el tópico de dónde nací o mi condición al nacer o cosas por el estilo, porque ahí estaríamos entrando mucho en un tema muy sociopolítico en el cual no quiero entrar porque no es mi intención. Quiero hablar de temas más personales, algo que sea un poco más complejo y simple a la vez. Por ejemplo, una de las cosas de las cuales yo siempre utilizo cuando hablo de características mías, ventaja o desventaja, es mi estatura. ¿Y por qué hablo de mi estatura? Porque mi estatura es una de esas cosas que yo no puedo modificar. Yo no puedo cambiar. No me voy a hacer una operación, no me voy a destruir las piernas para crecer un par de centímetros más por, qué sé yo, cualquier razón. ¿Ok? Toda la vida, o desde que nací, desde que tengo interacción con mis amigos y desde que estoy con la sociedad, por así decirlo. O sea, desde que me he enfrentado a la sociedad, he visto a la sociedad, he compartido con la sociedad. Una de las cosas que siempre ha estado arraigada en mi mente es que mi estatura es una desventaja, ¿ok? Que mi estatura es algo que no es bueno, ¿sí? Que tiene su desventaja. O sea, que no soy lo suficientemente fuerte, que por ser bajito soy más débil, lo que sea. Y una de las cosas que he aprendido con lo largo del tiempo es que hay cosas que creemos que son desventajas en unas y realmente son ventajas en otras. Cuando yo empecé a practicar calistenia, una persona que ya tenía muchísimos años de experiencia practicando gimnasia se me acercó y me dijo, oye, tú tienes ventaja en este deporte. Y yo, o sea, ¿en qué universo yo en un deporte midiendo lo que mido, 1,63 m, 5 pies con 3 pulgadas, para los que les interesa tener las dos medidas? ¿En qué universo mi estatura es una ventaja en alguna actividad deportiva? Yo pensé que esa persona simplemente me estaba diciendo eso para hacerme sentir mejor. Y eventualmente la persona me dice, como tú tienes el torso pequeño y tienes las piernas pequeñas, para ti es más fácil hacer palanca y poder hacer las figuras de calistenia. Y yo me quedé como que, ¿de qué tú me estás hablando? Pero tiene mucho sentido. Yo no tengo que cargar tanto peso. Yo no tengo que hacer tanta palanca porque mi cuerpo es compacto, es pequeño, justamente. Y como no tengo que hacer tanta palanca, es una ventaja para mí el realmente ser bajito. Por eso es que muchas veces ustedes ven competidores de gimnasia artística realmente no son demasiado altos. Hay algunas excepciones, pero no lo son. No, usualmente no tienden a ser personas altas, tienden a ser personas más del rango de estatura en el que yo estoy. 5'5", 5'4", 5'3", 1,65 m, 1,62 m, 1,67 m. Por ahí van los rangos, en lo que se consideraría promedio o pequeño, dependiendo del país en donde estés, ¿ok? Cuando te das cuenta de esto, tú dices, ok, entonces mi estatura realmente no es una desventaja, es una ventaja. Esto es algo bueno para mí, podía aprovecharlo. Incluso una de las cosas que a mí se me hacía bastante fácil cuando hacía las planchas o los straddle planches, cuando hacía los front lever, era por eso. Porque justamente mi contextura era relativamente compacta y era fácil para mí hacer este tipo de cosas. Pero más allá de eso, porque ok, esa es la condición de tengo una ventaja en un deporte donde la característica que yo tengo es una ventaja. Pero ¿qué pasa cuando estoy en un deporte o en una actividad física donde técnicamente hablando mi estatura es una desventaja?
yo podría convertirlo en una ventaja o podría transformarlo, podría voltear la tortilla y convertirlo en algo positivo y en algo bueno. Y ese es el punto principal del episodio del día de hoy. Porque es muy fácil decir, bueno, claro, las personas altas tienen ventaja en básquet. Bien, bien, todo el mundo lo sabe. Las personas, qué sé yo, con piernas largas tienen ventaja al momento de correr o sprintar. O las personas bajitas tienen ventaja en hacer cierto tipo de actividades. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué pasa cuando te gusta mucho una actividad y en esa actividad la condición que tú tienes, las características que tú tienes, se considerarían desventaja? Podríamos convertirlos en ventaja. Y eso es algo que yo me he intentado mentalizar y enfocar mucho desde que empecé mis clases de Jiu-Jitsu. Me imagino que tal vez no para todo el mundo sea de conocimiento, obviamente, pero yo tengo incluso un episodio del podcast donde hablo de mis experiencias en mis primeras clases de Jiu-Jitsu, y una de las cosas que he ido aprendiendo conforme he ido practicando más y avanzando y cosas por el estilo, es que el jiu-jitsu es un deporte donde el tamaño sí importa. Porque es un deporte de contacto, es un deporte de lucha, es un deporte de confrontación. Yo me enfrento contra alguien físicamente hablando. Y si esa persona mide 20 centímetros más que yo y tiene piernas más largas, es más fácil para esa persona pasar mi guardia o hacer una montura que lo que es para mí. O cuando yo estoy en la espalda de esa persona, yo me siento que estoy encaramado encima de un adulto, ¿verdad? Siendo yo un niño, estoy encima encaramado de un adulto. Y esa persona cuando me agarra la espalda, me imagino que sentirá que está agarrando a un niño, a un adolescente, y lo puede partir en dos rápidamente. Ahora, la estatura es una condición, no lo voy a negar. Y una de las cosas que estaba justamente hablando en el episodio anterior, cuando hablaba del tema de las ventajas y las desventajas, es no niegues la realidad. No niegues que hay características que se consideran más beneficiosas para ciertas actividades que otras. Eso es parte de la vida, hay que asumirlo, hay que entenderlo. Está en mí si yo decido practicar Jiu-Jitsu sabiendo la característica que yo tengo que se podría considerar desventaja, ¿ok? Pero ¿qué me propuse yo durante este tiempo? Y lo he intentado aplicar un poco más. Utilizar mi estatura como una ventaja ante ciertas cosas. ¿A qué me refiero? Obviamente, yo no puedo empujar a una persona que pesa 15, 20 kilos más que yo. O sea, es bastante difícil, sobre todo porque es una posición incómoda, son posiciones difíciles y todo lo demás. No voy a entrar en detalle con el tema del jiu-jitsu específicamente, pero algo que sí puedo aprender o algo que sí puedo hacer es utilizar mi tamaño para desplazarme, moverme de diferentes maneras si la persona no tiene un buen control. O si la persona no sabe lo que está haciendo. O si sabe lo que está haciendo, pero yo tengo un poquito tal vez más de experiencia o pienso o hago estrategias en base a eso. Y todo comenzó porque vi un documental de Marcelo García donde hablaba justamente de su estatura y, o sea, no hablaba de su estatura, sino una de las cosas que hacían referencia era su estatura y cómo él llegó a ganarle a personas que eran mucho más altas que él y mucho más pesadas que él. Yo dije, ¿cómo esta persona que mide 5'7" o 5'8", o Mikey Musumeci, que también mide 5'7", 5'8", por ahí, que no se considera alto como tal, o sea, no es una persona alta, es campeón, triple campeón, 5 veces campeón de campeonatos de cinta negra de Jiu-Jitsu? Y es porque esas personas han aprendido a utilizar lo que tienen, su cuerpo, como una herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un martillo y utilizo un martillo para taladrar, no va a funcionar. Puedo abrirle un hueco a una pared con un martillo, pero no es la manera más eficiente. El martillo es para martillar y el taladro es para taladrar. Lo mismo funciona con nuestras ventajas y desventajas o nuestras características. Una de las cosas que tenemos que aprender es qué estamos utilizando de nosotros a nuestro favor para este tipo de actividades. Les voy a poner un ejemplo claro. Algo que yo consideraría, vuelvo y repito, una desventaja en el Jiu-Jitsu es mi estatura. Pero gracias a mi estatura puedo desplazarme mucho más rápido que muchas personas y puedo escaparme de ciertos movimientos o de ciertas posiciones más sencillas porque soy más pequeño. Y como soy más pequeño, mientras tenga el control, mientras yo me sienta en control de lo que estoy haciendo,
es mucho más fácil para mí escapar. Entonces, estoy convirtiendo una desventaja en algo que puede ser utilizado como una ventaja. No estoy utilizando mi tamaño para empujar a alguien más grande. Estoy utilizando mi tamaño para escapar de esa persona o para mover mis piernas y ponerlas en posiciones y salirme de atrapa de pierna. O sea, por ejemplo, cuando me atrapan la pierna, utilizo el hecho de que mis piernas son pequeñas, ¿verdad? Y me muevo de un lado para el otro para escapar de la pierna atrapada, para soltar la pierna atrapada y ponerme en una posición más ventajosa o más segura para mí. No, con esto no voy a negar que el tamaño es una desventaja. En estos días practicando, una persona que es más alta que yo, que por ende tiene más fuerza que yo, me azotó contra el piso. No hubo problema. Está bien. Es parte del deporte. Es parte de la situación y tiene que pasar. Tiene que pasar. Pero no por eso voy a agarrar y me voy a tirar en el piso a llorar. Pero que sí puedo pensar, ok, estoy en esta posición, tengo las piernas de esta forma. ¿Qué pasa si empiezo a mover mis piernas para este lado, mi pierna para este lado, qué sé yo, cualquier cosa? ¿Me explico? O sea, ese es el tema. Es el saber utilizar las características que tú tienes como ventajas, incluyendo las desventajas. Y por eso es que yo quería hablar de las ventajas en un segundo episodio. Por eso es que yo quería hablar de las desventajas después de hablar de las desventajas. Porque al final de la historia, y esta es mi reflexión, ¿verdad? Para el episodio del día de hoy, para las personas que me están escuchando, muchísimas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal y que me han estado escuchando recientemente y que espero que me sigan escuchando. Una de las cosas, o la reflexión, perdón, final que les quiero dejar a todos ustedes, es que no existe un concepto como ventajas o desventajas. Incluso voy a citar, si me dan un momento, voy a citar el último o uno de los últimos comentarios que recibí en uno de mis videos, donde justamente decía, desventajas, características, no desventajas. Mido 1,65 m, mi estatura fue lo último que aprendí a aceptar como una característica mía, no como una desventaja. Eso me lo dice la cuenta de No Name, ya le mandé su respuesta, le mandé sus saludos, porque de verdad es así. Es así. Una de las cosas que tenemos que aprender a aceptar es que ya debemos dejar de llamar las cosas como ventajas o desventajas. Tenemos que empezarlas a llamar como son, características. Características, aceptarlas y punto. Hay personas que se sienten abrumadas por sus características y piensan que es algo que no les va a dar resultados positivos. Mi perspectiva y lo que yo he aprendido con el tiempo, ¿verdad? Desde que empecé a practicar este deporte de contacto que inevitablemente necesita que te enfrentes físicamente contra una persona, una de las primeras cosas que he aprendido es que no es cuestión de ver qué tiene tu oponente por encima tuyo. Es ver qué tienes tú por encima de tu oponente. ¿Qué cosas sabes que puedes hacer que la otra persona no? Tienes más experiencia, eres más explosivo, tienes más velocidad, sabes mejores técnicas, sabes poner a la persona en la posición ventajosa para ti. Esas son las cosas que considero que nosotros como seres que vivimos en este mundo tenemos que aprender a hacer con las características que tenemos. Utilizar las cosas que nosotros tenemos a nuestro favor y eso, utilizarlas a nuestro favor. O agarrar y convertir las cosas que no están en nuestro favor, por así decirlo, y darles la vuelta para convertirlas en algo que están en nuestro favor. Una de las cosas, por ejemplo, una característica mía es que yo domino el idioma inglés. No considero que hable el inglés perfectamente bien, ¿ok? Siento que tengo muchas limitantes, hay muchos errores que todavía cometo y cosas por el estilo, pero considero que hablo el idioma, digamos que bastante bien, de una manera bastante respetable. ¿Qué pasa? Yo puedo utilizar eso como una herramienta para aprender y estudiar de fuentes diferentes la misma información. O sea, yo puedo buscar el mismo tópico en dos diferentes idiomas y entenderlo perfectamente. Entonces, extrapolando esa característica mía al jiu-jitsu, entonces, cuando yo aprendo una técnica, cuando busco una técnica en internet y la técnica solamente está en inglés y en Brasil, en portugués, pero iba a decir en brasilero. Bueno, brasilero, portugués de Brasil, sí hay una diferencia, pero no voy a entrar en detalle en ese tema en específico. Si busco una información sobre una técnica y la información solamente está disponible en inglés y en portugués, adivinen qué, yo tengo
una pequeña ventaja porque yo puedo aprender la técnica porque entiendo lo que está explicando la persona en inglés y es fácil para mí entender lo que está haciendo esa persona. Incluso parte de las técnicas que he aprendido recientemente en mis clases de Jiu-Jitsu es en inglés. No solamente a través de videos, sino a través de mi instructor también. El instructor habla inglés y el hecho de que yo pueda entender y que otras personas tal vez no puedan entender me da una pequeña ventaja. O sea, son pequeñas cosas que tú decides cómo convertir una característica en una ventaja. Cómo decides agarrar algo que tú tienes y ponerlo de una forma o buscar llevar la actividad a una forma en la cual tú te sientas cómodo y te sientas en ventaja. Yo me acuerdo que yo escuché esa frase en un video que estaba escuchando de Ali Abdal, donde estaba hablando de recomendaciones que le daba a las personas que estaban empezando a crear contenido, que me parecía muy interesante. Y una de sus primeras enseñanzas, y creo que me gustó mucho la forma en la que él lo explicó, era apilar las cartas de tu mazo para tu ventaja, no para tu desventaja. Utiliza las cosas que tú sabes que son buenas, que son positivas a nivel de lo que sea que estés haciendo. En este caso le estaba utilizando el ejemplo de creación de contenido y ponlas a relucir. Y las cosas que tú sabes que no son tan buenas de ti, púlelas, mejóralas. Si puedes cambiarlas, cámbialas. Y si no las puedes cambiar, ve cómo puedes apilar el mazo para que aún así esto sea una ventaja. Un ejemplo, otro ejemplo que me gusta, a mí me encanta darle ejemplo a mis audioescuchas porque siento que es una buena forma de conectar con ustedes y que me gusta compartir mis anécdotas para justamente intentar explicarme mejor para que me puedan entender mejor lo que me quiero referir. Yo nací, como les dije, en una sociedad donde el ser pequeño era algo que se criticaba mucho, ¿verdad? Se burlaban de mí, me hacían mucho bullying por mi estatura, ¿ok? Una de las cosas que aprendí con el tiempo es aceptar esto, aceptar esta característica y buscar la manera de yo sentirme bien conmigo mismo, de aceptarme más, de entenderme más, de no verlo como una cosa negativa, de verlo como algo positivo, de verlo como algo bueno para mí. ¿Ok? Eso se convirtió en este canal. Eso se convirtió en este podcast. En un podcast donde yo lo que hago es hablar con la gente y les comento a ustedes que me están escuchando todas las cosas que yo he vivido y las experiencias que yo he tenido, buenas y no tan buenas, agradables y desagradables, perdón, en las cuales puedo expresar mis pensamientos, mis ideas y mi experiencia porque creo y considero que puedo ayudar a alguien que me está escuchando en este momento. Entonces, sí, yo acabo de convertir una característica que para muchas personas podrán ser negativas o para algunas personas tal vez sea negativa, y con las experiencias que he ido adquiriendo gracias a esa característica, lo convertí en algo positivo, en algo bueno. Entonces, te aseguro que nadie, o sea, bueno, no voy a decir nadie, que exagerado, Enrique, pero te aseguro que alguien que puede hablar con propiedad de lo que se siente ser bajito y enfrentarte con personas más grandes y más fuertes que tú, soy yo. Porque legítimamente yo era creo que el segundo más bajito de mi salón o el tercero más bajito de mi salón. En las actividades deportivas, adivina, el más bajito. Y en todas las cosas que yo he hecho, siempre el más bajito. Y yo he aprendido a aceptar esto y a vivir con eso en la mayoría de los aspectos de mi vida. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque yo no he vivido todavía todo. Aún me faltan muchas cosas por vivir. Como les dije, recientemente cuando empecé a practicar esta actividad deportiva, el Jiu-Jitsu, me di cuenta de lo considerable que es el tamaño y la estatura y la fuerza en este deporte. Y ahí fue cuando me volví a enfrentar este golpe y esta barrera y fue complicado y fue algo muy emocional para mí porque yo pensé que lo había aceptado en todo y me di cuenta que no. Pero al mismo tiempo significa que aprendí que aún me quedan muchas cosas por experimentar y que aún me quedan muchas cosas que vivir para seguir aceptando quién soy. Las características que tengo, mi estatura, mi peso, todas estas cosas que no son, que no puedo cambiar. Porque no voy a hablar de personalidad, no voy a hablar de ese tipo de cosas, no voy a hablar de hábitos, porque siento que eso son cosas moldeables. Siento que todas las personas podemos cambiar nuestra personalidad. O tal vez nuestra personalidad no, pero sí el cómo actuamos, el cómo
vemos la vida, el mundo avanza y nos ayuda a ver las cosas de una manera muy diferente. Y aunque no lo creamos, el poder ver las cosas de una manera muy diferente es lo que hace que podamos seguir evolucionando. Entonces, por eso es que no hablo de características internas, no hablo de pensamiento, no hablo de ideología, no hablo de personalidad, hablo de características que de verdad no podemos cambiar. ¿Cómo podemos o cómo yo les recomiendo a ustedes que las apilen a su favor? Entonces, el mensaje final, el mensaje con el que quiero cerrar el tópico del día de hoy, el mensaje del día de hoy, del podcast del día de hoy. He dicho el día de hoy muchas veces, me pasa mucho, característica mía, digo muchas veces lo mismo. Bueno, para cerrar, el mensaje que les quiero transmitir en este video es: no hay ventajas o desventajas. Al final de la historia, no es cuestión de verlo como ventajas o desventajas, como cosas buenas o como cosas malas. Es cuestión de verlo como característica, de una forma muy objetiva, no subjetiva. Porque la única forma que tú veas algo como una desventaja y algo como una ventaja es que lo veas de una manera subjetiva ante los lentes de cierta perspectiva. ¿Ok? Siempre. Si tú quieres ver algo como bueno o como malo, como ventaja o desventaja, siempre hay un nivel de subjetividad en eso. Pero en este caso, viéndolo de una manera muy objetiva, no es cuestión de verlo como ventajas o desventajas, es verlo como características. Y después de que tú veas tu set de características, apila tus cartas de la mejor manera posible para poder convertirlo en algo que pueda ser útil y que te ayude a alcanzar las metas que quieres alcanzar. Ese es mi mensaje del día de hoy. No veas tus características como algo bueno, como algo malo, como ventajas, como desventajas. Velo como lo que son: características con las cuales naciste, que no tal vez puedas cambiar, que en algunos casos no podrás cambiar. ¿Cómo tienes tú internamente, cómo puedes hacer tu trabajo tú interno para apilar estas cartas y convertirlas en algo positivo para ti? Si quieren, en el próximo episodio puedo hablar de las cosas que yo he hecho y las cosas que yo he vivido que me han incitado, ¿verdad? Que me han permitido aprender a utilizar mis características en ventaja o cómo apilar las cartas de las características que yo tengo para jugar mis cartas lo mejor posible en mi vida, y en mi día a día, ¿verdad? Para las personas que les estén interesados, denle un like y déjenmelo en la caja de comentarios si están interesados en un video como ese. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, que tengan un excelente entrenamiento, descansen, cuiden su salud mental, cuiden su paz, cuiden su felicidad y nos vemos en el próximo episodio.